Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre funciones cuadráticas, introduciremos la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más b por x, con a y b que pertenecen al conjunto de los números reales y a distinto de 0. Y para ello realizaremos una actividad. Represente gráficamente las siguientes funciones cuadráticas e indique sus principales características. Literal A. F en x es igual a 2 por x elevado al cuadrado menos 2x. Muy bien, ya conocemos que para representar gráficamente una función cuadrática necesitaremos los elementos de esta. Luego, comenzaremos por las coordenadas del vértice, que se definen como h, punto y coma k, donde h va a ser igual a menos b dividido para 2 por a. Luego, reemplazando, nos quedaría menos valor de b, que es menos 2, dividido para 2 por el valor de a, que sería 4. Y resolviendo la operación, nos quedaría un medio. Y el valor de k va a ser igual a la función evaluada en un medio. Luego, esto va a ser igual a 2 que multiplica a un medio elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a un medio. Luego, resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a menos un medio. Entonces, las coordenadas del vértice serían un medio, punto y coma, menos un medio. Siguiente elemento, los ceros, que se calculan resolviendo la ecuación cuadrática que genera la expresión de la función, o sea, igualando esta a 0, y nos quedaría 2x al cuadrado menos 2x es igual a 0, que en este video no explicaremos cómo resolverla, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde explicamos cómo resolver una ecuación cuadrática o de segundo grado para que lo veas. Luego, los ceros de la función serían x1 es igual a 0 y x2 es igual a 1. Siguiente elemento, corte con el eje y, que se define como y es igual a 0. Siguiente elemento, eje de simetría, que coincide con el valor de la abscisa de las coordenadas del vértice. Luego, x va a ser igual a un medio. Siguiente elemento que necesitamos, la tabla de valores para x y y, recordando que y es igual a f en x y utilizaremos los valores para x de 0, menos 1 y menos 2, 1 y 2. Y los valores de y los obtenemos realizando los cálculos auxiliares. Luego, reemplazando x por menos 2, esto va a ser igual a 2 que multiplica a menos 2 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a menos 2. Y resolviendo las operaciones, esto va a ser igual a 12. Este valor lo ubicamos en la tabla. Continuamos reemplazando la x para menos 1. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a menos 1 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a menos 1. Y resolviendo las operaciones nos quedaría 4. Y este valor lo ubicamos en la tabla. Continuamos reemplazando x para 0. Esto va a ser igual a 2 por 0 elevado al cuadrado menos 2 por 0, y resolviendo las operaciones nos quedaría 0. Este valor lo ubicamos en la tabla. Continuamos reemplazando para x igual a 1. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1, y resolviendo las operaciones nos quedaría 0. Este valor lo ubicamos en la tabla.
Y por último, reemplazamos el valor de x por 2. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a 2 elevado al cuadrado menos 2 por 2. Y resolviendo las operaciones nos quedaría 4. Y este resultado lo ubicamos en la tabla. A continuación, definiremos las coordenadas de los puntos. Tenemos la letra A para las coordenadas menos 2, punticoma, 12. La letra B para las coordenadas menos 1, punticoma, 4. La letra C para las coordenadas 0, punticoma, 0. La letra D para las coordenadas 1, punticoma, 0. Y por último, la letra E para las coordenadas 2, punticoma, 4. A continuación, trazaremos el gráfico de la función. Comenzaremos representando las coordenadas del vértice. Seguimos representando los ceros de la función. O sea, el corte con el eje X. Seguimos con el corte con el eje Y. Continuamos trazando el eje de simetría, que se define como la recta paralela al eje Y y que pasa por las coordenadas del vértice. Representamos las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto C, que en este caso coincide con uno de los ceros de la función, las coordenadas del punto D, que coincide con el otro cero de la función, y por último, las coordenadas del punto E. Ahora bien, para concluir con la representación de los elementos en el gráfico, necesitaremos el punto simétrico al punto A, que serían las coordenadas del punto F, y por último verificamos el signo del coeficiente del término cuadrático. Como es positivo, entonces la parábola se traza hacia arriba y coincide con la representación de nuestros elementos. A continuación, definiremos las principales características, comenzando por el dominio, que se define como X, que pertenece al conjunto de los números reales; el rango, imagen o recorrido, que se define como f en x, que pertenece al conjunto de los números reales, tal que y es mayor o igual que 1/2, ya que a partir de este valor en el eje Y es que se desarrolla o se realiza el trazo de la parábola. Siguiente característica, la concavidad, que en este caso se define como cóncava, ya que abre hacia arriba. Siguiente característica, monotonía, recordando que el gráfico siempre se lee de izquierda a derecha, y para la rama izquierda o el trazo de la parábola, esta baja, por lo tanto se define desde menos infinito hasta 1/2, sin incluir los extremos. La función es decreciente. Y para la rama derecha o el trazo de la parábola se define desde 1/2 hasta más infinito, sin incluir los extremos. La función es creciente.
Y por último, el punto máximo o mínimo de la función, que se identifica precisamente en las coordenadas del vértice de esta, y como en este punto la parábola pasa de decreciente a creciente, entonces es un punto mínimo. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Literal B, f en x es igual a menos x elevado al cuadrado más 2 por x. Muy bien, comencemos entonces calculando las coordenadas del vértice, que este se define como h punto y coma k, donde h va a ser igual a menos b dividido para 2 por a. Reemplazando nos quedaría menos el valor de b, que es 2, dividido para 2 por el coeficiente de la variable cuadrática, que es menos 2, y resolviendo nos quedaría 1. El valor de k va a ser igual a la función evaluada en el valor de h, que es 1, y esto va a ser igual, y resolviendo las operaciones nos quedaría 1. Luego las coordenadas del vértice serían 1, punto y coma 1. Continuamos con los ceros de la función, recordando que estos se calculan resolviendo la ecuación cuadrática que genera la expresión de la función, o sea, igualando esta a 0, y nos quedaría menos x al cuadrado más 2x es igual a 0. Y resolviendo la ecuación, x1 es igual a 0 y x2 es igual a 2. Siguiente elemento, corte con el eje y, que se define como y es igual a 0. Siguiente elemento, eje de simetría, que se define por el valor de la abscisa de las coordenadas del vértice. Luego x va a ser igual a 1. A continuación construiremos la tabla de valores para x y y, recordando que y es igual a f en x, y utilizaremos convenientemente los valores de 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Y para obtener los valores de y realizaremos los cálculos auxiliares, reemplazando en primer lugar para menos 2, y nos quedaría. Luego, resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a menos 8. Ubicamos este valor en la tabla. Continuamos para el siguiente valor, reemplazando para menos 1, y nos quedaría. Y resolviendo las operaciones, esto va a ser igual a menos 3. Lo ubicamos en la tabla. Siguiente valor, reemplazamos para 0, esto va a ser igual, y resolviendo las operaciones planteadas nos quedaría 0, lo ubicamos en la tabla. Siguiente valor, reemplazamos para 1 y nos quedaría, y resolviendo las operaciones planteadas esto va a ser igual a 1, lo ubicamos en la tabla. Y por último, reemplazamos para el valor 2, que nos quedaría, y resolviendo las operaciones nos quedaría 0, y lo ubicamos en la tabla. Muy bien. Continuamos definiendo las coordenadas de los puntos. Utilizaremos la letra M para las coordenadas menos 2, punto y coma, menos 8. La letra N para las coordenadas menos 1, punto y coma, menos 3. La letra O para las coordenadas 0, punto y coma, 0. Utilizaremos la letra P para las coordenadas 1, punto y coma, 1. Y por último,
la letra Q para las coordenadas 2, 0. A continuación realizaremos el trazo del gráfico, comenzando por representar las coordenadas del vértice, continuamos representando los ceros de la función, recordando que son la intersección de la parábola con el eje X. Continuamos representando el corte con el eje Y. Que coincide con el origen de coordenadas. Trazamos el eje de simetría, recordando que es la recta paralela al eje Y y que pasa por el vértice. Representamos las coordenadas del punto M, representamos las coordenadas del punto N, seguimos con las coordenadas del punto O, que coinciden con el origen de coordenadas, las coordenadas del punto P, que coinciden con las coordenadas del vértice, representamos las coordenadas del punto Q, que coinciden con uno de los ceros de la función. Y para poder concluir con la representación de los elementos en el gráfico, representaremos el punto simétrico al punto N, que sería el punto R, y también el punto simétrico a las coordenadas del punto M, que sería el punto S. Y antes de realizar el trazo de la parábola, verificamos el signo del coeficiente del término cuadrático, que como es negativo, entonces el trazo de la parábola sería hacia abajo. Por lo tanto, coincide con la representación de los elementos. Y por último, definiremos las principales características de la función, comenzando por el dominio, que se define como X que pertenece al conjunto de los números reales, el rango, imagen o recorrido, que se define como f en X que pertenece al conjunto de los números reales, tal que Y es menor o igual que 1, ya que a partir de este valor en el eje Y es que se encuentra el trazo de la parábola. Siguiente característica, concavidad, que se define como convexa, ya que la parábola abre hacia abajo. La monotonía, recordando que el gráfico se lee de izquierda a derecha. Y en la rama izquierda o trazo, la función aumenta, se define como desde menos infinito hasta 1, sin incluir los extremos. La función es creciente. Y para la rama derecha o trazo, la función baja se define como desde 1 hasta más infinito. La función es decreciente. Y por último, el punto máximo o mínimo de la función, que se identifica en las coordenadas del vértice de esta. Y como en este punto la parábola pasa de monótona creciente a monótona decreciente, entonces es un punto máximo. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la representación gráfica y principales características de la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más b por x como parte del curso de funciones cuadráticas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún,
y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.